Hola, buenas, empezamos en breves. Os voy a pedir por favor que me digáis si se escucha bien en los comentarios. Si podéis escribir, si seguís al canal, os voy a pedir que escribís si se escucha bien. Bueno, antes de nada también quiero pedir perdón por cómo vaya a ser esta grabación, por cómo vaya a ser este directo, porque es la primera vez que me veo en un embolado de este tipo. Mm, Es la primera vez que utilizo la herramienta. El otro día, ayer, grabé un vídeo simplemente para probar la plataforma y hoy, bueno, tengo una presentación que la podéis ver aquí, perdón, aquí, y me voy a ayudar de ella para responder a las preguntas que se me han hecho por Instagram y, y también para dar una serie de datos y dar una serie de información que creo que es relevante para todo el que nos sigue y que puede ayudarnos a manejar el acúfeno de una mejor manera. Vamos a dar un par de minutos, ¿vale? Antes de empezar. Perdonad que se me ha escapado esa diapositiva. Ahora vamos con ello. Bien, un minutillo y empezamos. Deciros, aprovecho para comentar que mi nombre es Pablo, por si no me conocéis. Pablo de Santiago, soy fisioterapeuta y dirijo tanto la cuenta de Tinnitus ESP como el centro de rehabilitación Centro Motionis, localizado aquí en Madrid, un centro de fisioterapia, rehabilitación y pilates. Yo principalmente me dedico a trastornos cervicales, craneales y mandibulares y dentro de todos esos trastornos el tinnitus es uno de los abordajes que más practico con los pacientes porque es en el que más estoy dedicado y más estoy investigando sobre ello. A priori, comentaros, todo esto que se va a hablar aquí no quita que la mayoría de los pacientes se necesite hacer unas pruebas objetivas, médicas y además quiero dejar claro y recalcar que vamos a hablar en todo momento de lo que consideramos un acúfeno subjetivo, ¿de acuerdo? Vamos a estar hablando de los acúfenos que en principio no tienen una causa o no son derivados de una patología subyacente, ¿de acuerdo? Eso es importante ya que si estamos hablando de acúfenos primarios y son derivados o bien de un neurinoma o de cualquier otro tipo de patología, habría que hacer las pruebas oportunas y en este caso el abordaje sería totalmente distinto y los consejos probablemente cambiarían también bastante. Vamos a comenzar y voy a comenzar diciendo que no tiene cura y es algo que a priori nos genera una serie de emociones y una serie de reacciones que lo que nos hace es generarnos un estado de defensa, un estado de reactividad frente a esto porque no tiene cura, porque me han dicho que voy a tener que vivir con esto toda la vida o porque no me dan una solución o una alternativa. Bien, a priori aquí quiero comentaros que al igual que el acúfeno efectivamente de momento no tiene cura, la gripe, la artrosis, salvo que te pongan una prótesis, no tiene cura, el dolor crónico, la diabetes a día de hoy son entidades que no tienen cura y aún así no nos preocupan a lo mejor tanto o en este caso lo que sí sabemos es que se puede mejorar y se puede abordar. Lo mismo ocurre en este caso con el acúfeno, con el tinnitus. Cierto es que puede ser que no haya cura, pero eso no exime el que se pueda manejar y se pueda abordar. Y el paciente puede llegar a lo que llamamos un acúfeno compensado, y esto es decir que si el paciente fija la atención en su sistema auditivo, sí que es capaz de percibir
ese pitido, pero que en condiciones normales ni le molesta ni lo percibe durante todo el día. O aunque lo perciba durante todo el día, no le genera ninguna otra sintomatología y por lo tanto puede hacer su vida con total normalidad. Como os decía, es importante saber esto, ¿no? Que no tenga cura no quiere decir que no haya un abordaje. Y esto me lleva a decir que el acúfeno tenemos que considerarlo como una entidad multimodal, o vamos a decir, interfiere en varios sistemas, es un trastorno multisistémico, donde tenemos tres grandes bloques, muy similares como al dolor crónico, donde tenemos la esfera cognitiva, la esfera sensitiva y la esfera emocional. Casi todos los acúfenos contemplan o participan, tienen participación de las tres dimensiones. Cuando hablamos de la dimensión cognitivo, estamos hablando de todo lo que acarrea a nivel cognitivo el saber que tengo un acúfeno o las limitaciones que esto me puede generar, lo que he leído en internet, las ideas que yo tengo, la concepción que yo tengo a lo mejor de que esto no se me va a ir, o el simple hecho de la reacción que hablaba antes yo de defensa que me genera este pitido. A nivel emocional sabemos perfectamente que el tinnitus se dice que produce o se dice que es a causa de. Sabemos que está muy relacionado con estrés, ansiedad, depresión, con estados emocionales que generalmente también suelen ser reactivos, es decir, de defensa y de protección frente al pitido. O en fases un poquito más avanzadas de desesperación, ¿no? Y luego tenemos la esfera sensitiva. En la esfera sensitiva podemos encontrar múltiples sintomatologías. Cada paciente es un mundo, en esto de los acúfenos todavía más. Pero la esfera sensitiva englobaría, por ejemplo, si el paciente tiene rinitis crónica, si el paciente tiene un dolor de oído en principio no otogénico, es decir, que la causa no sea del oído, si el paciente además tiene dolor mandibular y está relacionado con el acúfeno, si el paciente tiene dolor de cabeza y está relacionado con el acúfeno, ¿no? Todas las alteraciones que pueda haber en la esfera sensitiva que puedan tener relación o no con el pitido. Dicho esto, a priori sabemos, no podemos decir, que el acúfeno sea una entidad o una patología donde sepamos exactamente dónde está el problema. Y hemos querido, por activa y por pasiva, ver qué diferencias hay entre un paciente con acúfeno y un paciente que no lo tiene, ¿no? En este caso lo que llegamos es a resonancias magnéticas funcionales donde se ve la actividad cerebral, digamos, en un tiempo prolongado, es decir, en movimiento, se podría decir. Y en este caso lo que hemos conseguido observar es que a priori las primeras hipótesis que teníamos es que tenía un origen coclear el acúfeno, ¿no? Pensábamos que el origen del pitido es en la cóclea y que un desgaste, un deterioro de estos cilios que están dentro de la cóclea nos originaban el acúfeno. Es verdad que actualmente, gracias a estas pruebas de imagen que os contaba, se ha propuesto que se origina en el sistema auditivo central y en el sistema auditivo periférico. También, además, el sistema somatosensorial puede provocar o modular el tinnitus y el sistema límbico también parece ser necesario para el mantenimiento del acúfeno en el tiempo. En este caso, en cuanto a la actividad, se ha visto actividad distinta en sujetos que presentan acúfeno y sujetos que no. Se ha visto actividad distinta, por ejemplo, en corteza prefrontal, en corteza cingulada anterior, en la ínsula, amígdala. Son áreas que están involucradas en procesos de atención y en procesos de emoción. Y también en procesos relacionados con la consolidación de la memoria del sonido. Esto lo que nos hace es sospechar que lo que hay realmente no es una patología concreta en un punto concreto del oído ni en un punto concreto del sistema, sino que lo que hay es una red neuronal que puede estar provocando que esa percepción auditiva se mantenga o incluso que se le dé cierta importancia y se anteponga a otro tipo de sensaciones que el cuerpo percibe. Dicho esto,
Perdonar. Dicho esto, tenemos que saber también que con respecto interactuar, perdonar que no puedo pasar de diapositiva, eso es, que con respecto al acúfeno, lo que sucede también es que entramos, generalmente todos los pacientes entran en un círculo donde es complicado salir. Al final llega un momento en el que percibo ese pitido, lo percibo de manera inconsciente y consciente, y esto me genera un estrés y me genera una respuesta, como decía yo anteriormente, de huida o una experiencia negativa. Esto lo que hace es incrementar mi percepción sobre el pitido, sobre lo que escucho o no escucho. Al final yo siempre le digo a mis pacientes que el sistema auditivo es uno de los sistemas que no duerme, ¿no? Al final incluso utilizamos el sistema auditivo para despertarnos, que es cuando estamos más apagados, ¿no? O más en off y en teoría estamos descansando. Utilizamos el sistema auditivo para alerta, para despertarnos. Y es un sistema que además nos ofrece defensa 360. Esto también lo explico yo mucho con los pacientes. Tenemos la visión, pero la visión solamente nos permite ver las amenazas que vienen desde el frente, pero no nos permiten ver las que vienen de atrás. El tacto, por ejemplo, es muy limitado, solamente me permite defenderme o notar amenazas una vez que ya están demasiado cerca. Pero en el caso del oído, las amenazas pueden llegar a ser 360, la detección de estas amenazas, y además, en principio, no descansa. ¿Qué ocurre? Que si nosotros le prestamos todavía más atención o consideramos simplemente que un estímulo es amenazante o puede ser una amenaza para mí, para el oído, para mi vida o incluso para mi salud, esto lo que va a generar es todavía un incremento en la percepción de este tinnitus. Y para salir realmente de este ciclo, lo que hay que hacer es, como decía antes, diferenciar bien esas tres esferas, la esfera cognitivo, la esfera sensitivo y la esfera emocional, para poder abordar lo que llamaré más adelante factores modificables. Todos los pacientes con acúfenos tienen en principio factores modificables y factores que no son modificables. A día de hoy sabemos que directamente no hay ninguna técnica que nos asegure una modificación sobre el pitido, pero sí técnicas indirectas que nos permiten generar cambios sobre el pitido abordando otros aspectos, como los que puedan ser, como decía antes, cognitivos, emocionales o sensitivos. En relación a las preguntas que me habéis hecho perdón, a las preguntas que me habéis hecho en Instagram, quería comentar varias cosas. Se me ha preguntado si el tinnitus está relacionado con el colesterol o la presión arterial y la ansiedad como causa del tinnitus o del bruxismo. Vale, en este caso os enseño estas dos imágenes, no sé si se verán bien o no, podéis escribirme por el chat si podéis, tanto si se me oye bien como si se me ve bien o cualquier cosilla. Pero estas dos imágenes son muy buenas para explicar que relación no significa causa. En la imagen de arriba lo que se puede ver es que la temperatura global tiene muchísima relación con el número de piratas. La temperatura ha subido a la vez que ha subido el número de piratas y es una relación prácticamente perfecta. ¿Qué ocurre? No podemos deducir de ello que el número de piratas ha aumentado a causa de un aumento de la temperatura global. Están relacionadas pero no son causa-efecto. Al igual que en la imagen de abajo. En la imagen de abajo podemos ver el número de personas que han fallecido ahogados en una piscina y la relación que tiene con las películas en las que aparece Nicolas Cage. Supongo que conocéis quién es Nicolas Cage. Otro ejemplo más en el que la estadística realmente lo que nos quiere decir es que hay una relación estadística entre esas dos variables, pero no indica que haya bajo ningún concepto relación causa-efecto. Y en este caso el estrés, por ejemplo, yo lo utilizo mucho también con mis pacientes para explicarles que si el estrés provocara acúfenos, en este caso si la relación fuese como en estas dos imágenes, muchísimas más personas tendrían acúfenos. No podemos decir que sea relación causa-efecto. Es cierto que puede ser un factor que lo que esté haciendo es mantener o favorecer el mantenimiento de ese acúfeno y que además la percepción de ese acúfeno se interprete
negativamente y genere reacciones adversas, como estábamos hablando antes, en este caso de defensa o de huida ante cualquier estímulo. Voy a hablar también de la relación entre el acúfeno o el tinnitus y la hiperacusia. En este caso, para el que no lo conozca, la hiperacusia se conoce como la hipersensibilidad a los sonidos cotidianos. Quienes tienen hiperacusia reaccionan de manera negativa o de manera distinta a sonidos que otras personas no lo identifican como molestos. Y Tyler, en 2014, las categorizó de 4 formas. Pueden ser en volumen, en molestia, en miedo o en dolor. ¿Okay? Es importante también diferenciar esas cuatro categorías, porque no es lo mismo una hipersensibilidad por volumen o por molestia o por miedo que por dolor. Y también comentaros sobre la hiperacusia, que entre los pacientes que se quejaron por hiperacusia, esto es en un estudio de 2003 de Bogley, el 90% también tenían acúfenos, ¿ok? Por lo tanto, sí, la relación probablemente fuese bastante clara. De hecho, durante mucho tiempo se asumió que esas distorsiones auditivas, es decir, que esa hiperacusia era resultado de una hiperactividad en el nervio auditivo periférico. ¿Qué ocurre? Que esto se contradice con estudios en los que muestran que las tasas de activación espontáneas evocadas por sonido del nervio auditivo están deprimidas en personas con daño coclear. Y encima sabemos también que los pacientes con acúfeno generalmente se relaciona también con pérdida auditiva, por lo tanto con daño coclear probablemente, asociado a la edad, lo que llamamos presbiacusia. Además, en este caso, la sección quirúrgica del nervio auditivo, cuando a los pacientes les han cogido y les han cortado el nervio auditivo, no se ha conseguido eliminar el tinnitus. Esto es bastante importante porque si se piensa que el acúfeno es un problema también del sistema nervioso a nivel de procesamiento auditivo únicamente en la región del oído, es decir, vamos a decir, en el sistema nervioso periférico, seccionando el nervio auditivo, los pacientes no conseguían eliminar el tinnitus. Y aquí voy a hacer también un inciso y voy a decir que cuando hablamos, en este caso, de si tiene efecto o no, generalmente trabajamos con intervalos de confianza. Es decir, yo como sanitario no puedo decirle nunca a un paciente que con la acupuntura se deje de fumar, ¿vale? Es verdad que tampoco se lo podría recomendar porque estamos metiéndonos en temas, primero, que no serían de mi incumbencia, pero lo que no podemos decir es que ningún paciente que se someta a la acupuntura vaya a dejar de fumar, para nada. Al final trabajamos, como les decía, con intervalos de confianza y tienen que ser medias. Es que a mí me funciona, ok, el problema es que eso no quiere decir que sea realmente un buen tratamiento o un tratamiento efectivo. Ahora bien, los estudios más recientes lo que sugieren con el tema de la presbiacusia es que el tinnitus y la hiperacusia sí que generan cambios desadaptativos en el sistema nervioso central, lo que hemos visto al inicio en la diapositiva, donde veíamos esa actividad cerebral que parecía ser distinta, en este caso, en pacientes que tienen acúfenos y en pacientes que no los tienen. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de los acúfenos relacionados con problemas de articulación temporomandibular. Antes de nada, comentar que, como decía, la relación no tiene que ver con causa-efecto. Generalmente esto no es así, y menos en el tema de los acúfenos. Pero en el tema de la mandíbula y en el tema del cuello o dolores de cabeza, aquí sí que hay que comentar una cosilla, y es explicar que la información de los nervios periféricos, es decir, la información de mi cuello, la información de mi mandíbula, la información de mi oído, van a ir a la médula espinal, en principio, o van a ir a centros del sistema nervioso central, donde luego van a ser enviados o redirigidos a centros donde tiene que ser interpretada esa información, ¿no? Pues bien, la información somatosensorial de cuello, de la mandíbula, se transmite por las mismas vías por las que se transmite también el procesamiento auditivo y por donde se proyecta el sistema auditivo central, como el núcleo coclear dorsal. Y además eso es lo que nos puede hacer pensar y lo que nos hace sospechar
que sea el motivo por el cual el bruxismo, en este caso, o los problemas mandibulares puedan modificar o modular el acúfeno. No podemos decir todavía que un problema mandibular sea el causante del acúfeno, ni mucho menos que además en un acúfeno de 4 años sea por un problema mandibular, es demasiado tiempo, probablemente el trastorno mandibular se haya mejorado, corregido o simplemente adaptado el cuerpo a él y el acúfeno puede haberse adaptado también o no. Lo que he comentado, perdonad que me voy por los cerros de Úbeda. El sistema somatosensorial sí que es capaz de alterar, en este caso, en muchos pacientes, la intensidad y el carácter, el tipo de pitido. Hay muchos pacientes que con contracciones mandibulares fuertes o con contracciones cervicales fuertes o con gestos o simplemente con posturas determinadas de la cabeza o del cuello pueden modular o modificar su acúfeno. Y esto en principio vendría dado por lo que os comentaba. Y lo que os comentaba es esto, es lo siguiente. Los nervios, casi todos los nervios, convergen en la misma zona y nosotros los fisios, y en este caso los que nos dedicamos a tema de dolor crónico y más concretamente en tema de cuello, mandíbula y cabeza, sabemos que la relación neurofisiológica, es decir, por sistema nervioso, de cuello, mandíbula, cabeza, oído y toda la región cérvico-craneofacial es bastante importante y relevante. Dicho esto también, en cuanto a la relación, hay muchos estudios que quieren evaluar si hay relación real entre los desórdenes temporomandibulares y el acúfeno. Y es verdad que todos estos trabajos pueden estar mejor o peor hechos en cuanto a metodología científica, pero sí parece ser que hay más probabilidad de que un paciente con trastorno temporomandibular tenga también acúfenos o que un paciente con acúfeno acabe desarrollando tensión mandibular o trastornos temporomandibulares tanto de mandíbula como de cuello. Es por eso también que muchas veces comento que ahí es una de las razones o de los motivos por los que los fisioterapeutas tienen cabida dentro de un abordaje multidisciplinar de los pacientes con acúfenos. En cuanto a la pregunta que me hicieron de rinitis crónica y tinnitus o de tinnitus con otosclerosis bilateral pre y postoperatorio. Bien, aquí comentar cualquier tipo de síntoma, cualquier tipo de trastorno que tenga además mucha relación con todo lo que hemos comentado, que lo veis ahí en la imagen del el complejo trigeminocervical, lo llamamos nosotros, toda esa red de nervios que van a converger. Si tengo un problema en cuello, puede afectar directamente a mi pitido. Si tengo un problema como una rinitis crónica, probablemente y episódicamente, conforme vayan esas inflamaciones, esos periodos o procesos inflamatorios, va a poder modular a mi acúfeno. Pero no directamente siendo un problema, y me refiero a un problema a largo plazo, siempre y cuando se salga de ese círculo y se aborde la esfera cognitivo, la esfera emocional y la esfera sensitiva en la medida de lo posible, sin poner en foco atencional el tratamiento del acúfeno, ya que, como antes hablaba de factores modificables y factores no modificables, en este caso, a día de hoy, no podemos llamar factor modificable al pitido, pero sí podemos llamar factor modificable a la restricción de movilidad a nivel de la mandíbula, a la ansiedad, a la depresión, al estrés, a la falta de actividad física, a cualquier tipo de otro problema asociado. Y eso generalmente, si lo abordamos y lo abordamos con éxito, genera mejoría y beneficio en los pacientes, independientemente de que el foco no esté puesto en el pitido. Además, quería hablar también en este caso con la pregunta del pre y el postoperatorio. Comentaros que con respecto a la cirugía para el acúfeno, antes he hablado de la sección del nervio auditivo. Bueno, pues es verdad que cuando, por ejemplo, el pitido está causado por una patología subyacente, como pueda ser un schwannoma vestibular o por conflictos neurovasculares, sí que es verdad que puede tener éxito la cirugía. Ahora bien, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque este tipo de cirugías también pueden
provocar pérdida de audición y además podemos tener un tinnitus refractario como resultado del daño coclear o del daño simplemente que se haga durante la cirugía, ese estrés a todas las estructuras del oído interno. Luego también comentar el tema de los implantes cocleares, se han utilizado también para enmascarar el tinnitus del paciente. Ojo, porque también puede tener efectos secundarios simplemente la implantación de un implante coclear para el acúfeno. Mediante la sección, como hablábamos, de nervios, todas han sido ineficaces y generalmente, aunque se vea una causa que pueda estar provocando el acúfeno, tenemos numerosos casos clínicos documentados donde el paciente se le ha operado porque se le vio una resonancia magnética que tenía X cosa o X problema en el sistema auditivo o en cualquier estructura interna del oído y mejoraron a lo mejor otros síntomas, pero el pitido no desapareció. Puede que haya mejorado, hay muchos pacientes que sí que reportan mejoría, pero no una resolución en la gran mayoría de los pacientes que se han sometido a operaciones. Bajar el volumen del zumbido y habituación a ellos. Bien, como hablaba antes, en este caso, para salir del círculo, lo primero que me tengo que plantear es no generar una respuesta de defensa o de huida al pitido. Es decir, perdonarme por cómo me voy a expresar ahora, pero no comerme la cabeza por qué a mí, qué he hecho o qué ha debido de ser lo que tenga para que esto sea así y ya me he fastidiado para siempre, esto es una mierda, además me han dicho que tengo que vivir toda mi vida con ello. Realmente intentar manejar esa respuesta que demos frente a ese pitido, a pesar de lo molesto que sea y de los problemas que me esté dando, centrarme, como decía yo, en manejar esos factores que sí son modificables, perdonadme que he puesto manejo de factores manejables, modificables, que eso sí que voy a poder tener además, lo primero, una buena capacidad de medir si ha habido un cambio o no y que además seguro que si manejo el estrés, manejo la ansiedad, manejo el dolor de cuello, manejo cualquier problema asociado, voy a mejorar seguramente en el acúfeno y eso es lo que me va a hacer salir del círculo y generar, favorecer, perdón, en este caso, la habituación al pitido. Hay una pregunta que causa furor, que me han preguntado mucho además, el tema de los músicos con tinnitus. Bien, son muchos los músicos que a priori tienen tinnitus. Cuando digo muchos, dentro de los estudios que se han hecho en militares y en músicos son dos de los grupos poblacionales donde más se ha estudiado el acúfeno, porque además se entiende que ellos son los que más expuestos están al ruido o a sonido. Y en este caso yo quiero contestar a dos preguntas que me parecen bastante interesantes, ¿no? Cómo funciona el cerebro de un músico y cómo escuchan los músicos, ¿no? Pues sí sabemos que los músicos tienen en principio diferencias en cuanto a la actividad cerebral cuando practican o cuando escuchan música con personas que no son músicos, ¿no? En la región parietal superior, por ejemplo, se ha visto que hay diferencia en el procesamiento en sujetos con y sin formación musical y esta región además juega un papel bastante importante en la integración de la información sensorial multimodal, como por ejemplo visual, auditiva y somatosensorial. Esto, además, lo que hace es actuar de guía. Los músicos lo que tienen es una capacidad muy buena para, a través de estímulos sonoros o estímulos visuales, generar un estímulo motor. Y esto es súper interesante. De hecho, aquí lo que los músicos presentan sobre todo es una retroalimentación auditiva brutal. Están muy entrenados a tener una capacidad de discriminación de sonidos, incluso de obtener una discriminación de un sonido frente a muchísimos otros que personas no entrenadas no lo están. Y esto es importante saberlo cuando luego vamos a hablar de pacientes con acúfenos y sin acúfenos que sean músicos. Aquí quiero decir también que
como aspecto muy, muy, muy positivo también, la formación musical está visto que mejora la audición según varios estudios presentados en Chicago. Cierto es que los músicos serios no es que tengan mejores los oídos, ¿vale? Simplemente es por un hecho de entrenamiento y de probablemente exposición a esos ruidos y están más habituados, voy a decir ese término, aunque sabéis que no lo podemos confundir en alguna ocasión, pero están más habituados a escuchar y a discriminar tipos de sonidos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que un músico escuchará el sonido de su propio instrumento aunque estén tocando muchos otros instrumentos, ¿no? Y esa frase me encantó y quería compartirla aquí también con vosotros porque al final creo que nadie tiene duda de que eso puede ser así. Al final lo que quiere decir esta frase es que un músico lo que tiene es la capacidad de generar un foco atencional sobre el sistema auditivo mucho más desarrollado que una persona que a lo mejor no esté entrenada o no haya practicado la música. Cuando esto es a positivo, es decir, cuando esto le viene bien al músico, es cuando es capaz de escuchar su propio instrumento aunque se estén tocando muchos otros. Pero cuando esto se convierte en un arma de doble filo es cuando el músico puede escuchar cualquier tipo de sonido independientemente de que haya muchísimos otros sonidos. Un músico probablemente si quiere fijarse o si tiene cierto componente obsesivo sobre ese pitido o tiene un componente, ya no digo obsesivo, simplemente de un foco atencional bastante puesto en él, lo que no va a conseguir probablemente es enmascararlo con otro sonido, porque siempre va a ser capaz de discriminarlo o siempre va a ser capaz de, aunque haya muchísimo sonido, saber cómo está o diferenciarlo sobre el resto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no quiere decir en este caso que entonces sea peor. Sí que es cierto que muchos la queja que tienen es que les impide o creen que puede ser un problema a la larga para su trabajo. Esto lo que genera es, como hablábamos antes, ¿no? Y de hecho, vuelvo, me parece, a poner, vuelvo a poner la diapositiva esta, perdón, para hablaros de un músico lo que va a tener es un componente emocional, un componente cognitivo bastante más cargado de emociones o de cogniciones negativas sobre el pitido. Y manejar todo eso va a ser primordial a la hora de modular, perdón, o manejar, sí, el tinnitus. No estoy diciendo tampoco que sea sencillo, estoy diciendo simplemente que los músicos lo que tienen es una predisposición probablemente mayor a discriminar su pitido y a tener un foco atencional mucho más puesto y mantenido sobre el oído. Como yo decía antes, el sistema auditivo parece ser que está siempre activo y puedo estar más o menos atento, puedo tener más o menos pérdida de audición, pero no descansa como tal. ¿Qué ocurre? Que además nosotros en condiciones normales, el ser humano me refiero, no está pendiente de lo que escucha. Es decir, si yo no escucho nada o no hay ningún pitido, sonido, alarma, palabra o insulto que me haga llamar la atención, yo en principio no estoy discriminando ahora mismo qué es lo que escucho en esta sala donde estoy haciendo el directo o no. Ni siquiera estoy intentando escuchar lo que escucho en la otra sala o si escucho el reloj. Problema cuando sí que estoy prestando atención a todos los estímulos que entran por mi sistema auditivo. Ahí lo que voy a hacer es generar una hipervigilancia y un sistema, como decía, de defensa o de huida ante posibles estímulos sonoros. Y eso va a hacer que todos los estímulos que entren, o incluso mi propio pitido, si es que lo percibo, puedan incrementar o pueda hacerse más notable, porque mi foco atencional lo que está haciendo es que todas las cadenas de reacción del sistema nervioso le den más importancia a lo que viene del sistema auditivo que a lo que pueda venir del sistema sensitivo o del sistema del olor, de la vista o del tacto. Vamos a hablar también de las vacunas. Es la última pregunta que me han hecho para este directo. Me parece también interesante hablar de ello. Yo no tenía tanto conocimiento antes de buscar sobre el tema. Es verdad que las conclusiones y lo que yo siempre he dicho a mis pacientes es lo que voy a terminar diciendo.
pero sí que quiero daros una serie de datos. Os comento que aquí los datos que voy a dar es sobre medicina, sobre la Agencia Reguladora del Medicamento en Reino Unido, ¿vale? Son los que más han estudiado además esto con respecto al tinnitus y más han publicado de ello. Los ensayos que se hicieron de todas las vacunas antes del lanzamiento, es decir, todas las fases experimentales, en ninguno de ellos se mencionó la aparición ni el empeoramiento del tinnitus con ninguna de las vacunas. ¿Okay? Luego, además, en un informe de actualización que se hizo el 7 de julio, me parece, de este mismo año, o sea, hace 11 días, se estimó que se habían administrado ya allí en Reino Unido 45, perdón, en Reino Unido no, se habían estimado que se habían administrado en el mundo 45 millones de primeras dosis de la vacuna y 33 o 34 millones de segundas dosis. De todas ellas se había recibido más de 300.000, perdonad si me fallo en el dato, pero juraría que son 300.000, perdonadme. Perdonadme, creo que sigo ahí, ¿no? Se había recibido un total de 300.000 avisos de alertas o de efectos secundarios. De todos ellos, 4.973 informaron acúfeno. Esto significa que en realidad de todos los que se han reportado, de todas las dosis, perdón, que se han administrado, una de cada casi 10.000 personas sí que se han visto afectadas con este tipo de efecto secundario de empeoramiento o de aparición de un pitido. Todavía no tenemos mucha investigación sobre ello, todavía falta un montón de datos y falta un montón de tiempo para que sepamos con mayor seguridad todo este tipo de datos. Es verdad que en cuanto a los efectos adversos de la vacunación, la OMS define 5 tipos y los tipos al final son reacciones relacionadas con el producto de la vacuna, reacción relacionada con efectos de la calidad, con defectos, perdón, en la calidad de la vacuna, reacción relacionada con el error de inmunización, reacción relacionada con la ansiedad por inmunización y hecho coincidente. En este caso quiero comentar que es muy importante si nosotros vamos con una predisposición de estrés o de ansiedad a la vacuna, porque esto me puede generar un problema directamente el simple hecho de que tenga estrés o vaya nervioso a ponerme la vacuna ya puede influir negativamente en mi acúfeno, independientemente de que la vacuna tenga que ver en ello o no. Luego sí quería comentaros también, en este caso, que hubo un estudio realizado en la Universidad de Manchester que lo que vieron es que después de hospitalización por COVID hubo un determinado número de pacientes que desarrolló acúfeno y un estudio global encontró que el 40% de los que tenían síntomas de COVID informaron que su tinnitus era más molesto. Esto ha salido en las noticias, esto mucha gente lo ha visto y lo sabe. De hecho, hablamos de ello en el Instagram, que por cierto os invito a que sigáis el canal de Instagram, que estamos poco activos actualmente, pero que volveremos con mucha información y que aún así todavía no sé cuál va a ser el canal exacto por el que vamos a movernos, porque quiero ver cuál es el que mejor se adapta al contenido que queremos compartir. Pero en Instagram podéis seguirnos y podéis ver las publicaciones, que espero que sea de interés el contenido. Como decía, sí que puede haber cierta relación con las vacunas, pero también os decía que yo a mis pacientes les digo algo que en este caso la Agencia Reguladora del Medicamento y la OMS declaran que los beneficios siempre van a superar a las complicaciones asociadas o a las complicaciones, efectos, perdón, secundarios que puedan surgir, ya que estamos en una situación en la que es preferible tener inmunidad frente al COVID que un aumento del pitido. Cierto es que cuando un paciente presenta niveles de ansiedad, niveles de estrés bastante altos, además puede estar inmerso en un cuadro depresivo,
a consecuencia de la situación general desde que tiene el pitido, lo que no quieren para nada es generar o meter ninguna variable que pueda perjudicar todavía más a ese pitido. Pero eso es lo que yo decía, que para salir del círculo se necesitamos que el paciente cambie en este caso el chip, que no se centre en directamente hacer actividades por y para su pitido, sino que, como os decía yo, se centre en salir del círculo trabajando y tratando los aspectos cognitivos, los aspectos sensitivos y los aspectos emocionales que tienen o que engloban al acúfeno. Espero que haya quedado un poquito más claro o que hayamos aprendido. Yo sin duda algo he aprendido al preparar estas preguntas vuestras y nada, espero veros pronto por aquí, comentar cualquier tipo de propuesta, de duda, estamos para aprender, estamos para compartir información. Síguenos en el canal si quieres estar atento y que se te avise y poder participar en el chat. Y es un placer compartir información y que aprendamos todos, porque saber al final es poder y el poder lo que es una vía, el conocimiento es una vía para abordar el acúfeno y poder llegar a esa habituación, a esa compensación. Así que nada, muchísimas gracias, como he dicho, un placer y nos vemos en la próxima.